Seguimos informando en Bademecum Veterinario. Ahora, uno de los integrantes del servicio técnico de un laboratorio medicinal nos aportará consejos de sanidad en la época del preparto, en base al concepto de que, si hay salud, se optimiza la respuesta productiva del ganado. Siempre pensando la salud animal en función de la productividad, porque pensamos que un rodeo que tenga salud animal es un rodeo que optimiza sus funciones productivas y eso tiene un impacto directo en el resultado económico de los establecimientos. El criador tiene como principal objetivo el porcentaje de preñez, tener un adecuado porcentaje de preñez. Yo diría que tiene un segundo objetivo en obtener un buen porcentaje de parición, y el último objetivo y uno fundamental, que es el porcentaje de destete, ¿verdad? En esas etapas surgen pérdidas. Pensando un poquito entre las pérdidas, en la última etapa, entre las pérdidas que van desde la aparición hasta el destete, las diarreas neonatales, que son el tema que queremos charlar hoy, son una de las principales fuentes de pérdida para el productor. Están consideradas entre un 2 a un 3% de las pérdidas totales. Una enfermedad que es muy endémica en la zona de provincia de Buenos Aires, Santa Fe, todo lo que es la zona pampeana. Es una enfermedad que es endémica, que la consideramos endémica. En todos los rodeos, todos los establecimientos tienen presencia de la enfermedad, una enfermedad que produce alta morbilidad. La morbilidad son los números de animales que se enferman. Esa morbilidad puede llegar a ser de un 20, de un 30, y hemos tenido rodeos hasta de un 40 o un 50% de terneros enfermos, con mortalidades que siempre son significativas y dependiendo de esas morbilidades, ¿no? Las mortalidades también pueden ir desde el 1% hasta un 10%. O sea que son enfermedades cuando uno le pone el precio a esos terneros que se nos mueren y también a esos terneros que se nos enferman, las pérdidas son cuantiosas, ¿no? Los agentes que la producen a la enfermedad son varios, digamos. Podemos dividirlos en virales, agentes bacterianos y agentes parasitarios. Nos encontramos siempre en los últimos años, y este es el dato de interés, con que los agentes siguen siendo los más importantes, el rotavirus y Escherichia coli, ¿no? Ocupando más de un 60% en la casuística de los agentes que generan esta enfermedad. Eso nos permite quedarnos tranquilos con las herramientas que estamos poniendo siempre a disposición, que estamos generando protección contra los agentes de mayor casuística. Como toda enfermedad, lo que consideramos más importante es el manejo, ¿no? Nosotros nunca descansamos en las herramientas de vacunas o preventivas. Siempre consideramos que el manejo es hasta un poquito más importante que la prevención, ¿no? Nosotros las vacunas las consideramos una herramienta sumamente importante, pero sin manejo, sin identificación de los agentes de riesgo y de las causas de los establecimientos, es imposible tener una buena protección. En esta enfermedad, como agentes de riesgo, la nutrición es clave. Digamos, una vaca que no tenga una adecuada nutrición no puede desarrollar una sólida respuesta inmune. La concentración de la aparición es clave. Digamos, siempre nos vamos a beneficiar en aquellos rodeos donde las concentraciones de aparición sean lo más concentrada posible, donde haya buenas cabezas de aparición. Eso es muy importante. El hacinamiento en esa aparición. Vamos a muchos establecimientos donde se realizan las apariciones en parcelas diarias, y bueno, ahí vemos que hay importantes pérdidas por esta enfermedad. Muchas veces tenemos que tener en cuenta que en la aparición a lo mejor tenemos que tratar de abrir un poco esos espacios, porque muchas veces los desafíos de esos agentes nombrados superan la protección que nosotros podemos lograr con una vacuna, y a veces hay que extender un poco esas superficies. Es una enfermedad estacional, eso sería un beneficio, digamos, pero bueno, a su vez es una estación que a veces nos juega muy en contra del clima, ¿no? Es una enfermedad que arranca en julio y agosto. Es una enfermedad que va en los primeros 30 días del ternero, y a veces si el factor climático viene siendo hostil, es otro factor de riesgo.
Y por último, y lo más importante, a veces hay fallas en la inmunidad, ¿no? En la inmunidad específica que nosotros ponemos a disposición y desarrollamos con nuestra vacuna Rotatec J5, que sugerimos el uso. Es una vacuna que está, es la vacuna que más se usa en Argentina, o sea, muy probada, probada por Biogénesis Bagó, y más importante aún por instituciones como INTA Castelar hizo muchísimas pruebas con esta vacuna, donde demostró que la potencia que tiene, ¿verdad? Una de las grandes pruebas que hizo es, eligió tres grupos de terneros, un grupo descalostrado, o sea, de terneros que no se les da calostro, un grupo de terneros a cuales sí se le da calostro, de una vaca sin vacunar, y otro grupo de terneros donde se les aplica el calostro de vacas inmunizadas con 2 dosis de esta vacuna. En los animales, a los 3 grupos se los desafía, ¿no? con el agente rotavirus, y se ve que la protección que genera esta vacuna en el grupo vacunado es mucho mayor que en los otros 2 grupos, ¿no? Teniendo una mayor protección, digamos, el inicio de la diarrea es mucho más tarde y dura mucho menos. Digamos. En el grupo descalostrado la diarrea duró 11 días, en el grupo calostrado de vacas, con calostro de vacas sin vacunar, la diarrea duró 6 días, y en el grupo calostrado con un suero que podríamos llamar hiperinmune, digamos, con las 2 dosis de la vacuna Rotatec J5, esa diarrea duró solamente medio día. ¿Qué genera esto? Genera que la mortandad se minimice totalmente, que es el gran beneficio que tiene esta vacuna, ¿no? Y por supuesto que la prevalencia en morbilidad también baja. O sea que para aumentar la resistencia específica, fundamental el uso de la vacuna, ¿no? La elección de la vacuna, una vacuna de calidad, que esté bien aplicada, eso nos parece sumamente importante, por eso hacemos capacitaciones al personal, para que eso no falle, y el momento oportuno. Ese es otro punto muy, muy importante, y es ahí donde el rol protagónico del asesor veterinario debe estar, ¿no? Nosotros debemos hacer coincidir el momento de la vacuna pensando en cuándo vamos a tener el pico de anticuerpos en sangre, que ese pico de anticuerpos en sangre coincida con el momento de calostrogénesis, el momento en que la vaca está produciendo calostro, que es ahí donde se produce ese intercambio de anticuerpos de la sangre al calostro, que si ese intercambio es positivo y es de una vaca que le pudimos aumentar los anticuerpos en sangre de forma significativa, vamos a tener un calostro que tiene mucho más anticuerpos que un calostro de una vaca sin vacunar. Recordemos siempre que la concentración de anticuerpos en el calostro va a ser 10 veces la concentración de anticuerpos en la sangre, ¿no? Si nosotros logramos tener una alta concentración de anticuerpos en la sangre de la vaca, eso va a redundar en un calostro de altísima calidad que nos va a generar los beneficios citados y descritos, ¿no? Con respecto al cobre, es otro momento, y pensando también en la sanidad preparto, un mineral que tiene muchísima importancia en lo que es sistema inmune. Entonces no podemos pensar en proteger terneros, como estábamos hablando de diarrea neonatal y generar inmunidad, si no tenemos resueltas las carencias de cobre. Y hoy seguimos viendo alta carencia de cobre en todo lo que es provincia de Buenos Aires, por lo menos, donde hemos trabajado muchísimo con la Facultad de Veterinaria de La Plata, haciendo muestreos, más de 230 establecimientos. Ya hace 6 años que estamos trabajando en monitorear, en generar información al respecto, y hemos encontrado que el 60% de esos establecimientos tienen carencia moderada de cobre, el 17% con carencia severa, ¿no? Eso es un dato también que asusta, ¿no? Porque conocemos las pérdidas que produce este mineral cuando la carencia es severa. Si tenemos el 60% de campos con carencia moderada de cobre, tenemos que sí o sí pensar que en la mayoría de los establecimientos está la carencia, y cuando está la carencia, si no la mejoramos, no estamos mejorando la resistencia a infecciones de esos terneros o de esos animales con carencia.
Acordémonos siempre que el cobre tiene 3 puntos de acción. Mayor resistencia a infecciones porque trabaja en conjunto con el zinc en el sistema inmune, mejorando su funcionamiento, mejora las ganancias diarias de peso, eso es un dato, digamos, que está muy chequeado y es muy importante para el impacto productivo del establecimiento, y también en reproducción, ¿no? Sería el tercer punto. Nosotros tenemos un producto que se llama Suplenut y que tiene cobre y zinc, que son los dos minerales que consideramos importantes para revertir este tipo de carencias. ¿Cómo protegemos a los animales de las carencias de cobre y por qué en este momento, por qué lo incluimos en la sanidad preparto? Porque los terneros nacen si vienen con madres con carencia de cobre, los terneros van a nacer con carencia de cobre. Y la única forma de aportárselos es a través de la placenta, digamos, cuando están en la panza de la vaca. Es muy importante aplicarlo ahí 60 días previo al parto, en conjunto con la vacunación de diarrea neonatal, para lograr que ese ternero nazca con adecuada reserva y que sea un ternero que pueda responder bien a la inmunidad, que pueda tener resistencia a infecciones, que pueda tener una buena ganancia de peso, que pueda estar preparado para la adversidad a la que se va a enfrentar una vez nacido. Es muy importante. Nosotros consideramos que la sanidad es un trabajo en equipo donde el veterinario sí o sí cumple un rol protagónico, planificando el momento oportuno para aplicar la vacuna y para aplicar el Suplenut en el caso que haya carencias de cobre, donde el administrador y el dueño del establecimiento debe elegir un producto de calidad. Nosotros tenemos nuestro servicio técnico a disposición para lo que necesite el usuario. Nos sirve un montón poder volcarles información y poder hacer análisis, diagnóstico y colaborar en todo lo que sea necesario para controlar estas importantes enfermedades que tanta pérdida producen en Argentina. Recordá que si querés contactarte con alguno de nuestros reporteados, solo tenés que enviarnos un mail o bien escribirnos a través de nuestras redes sociales. Ahora hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información en Vademecum Veterinario. Ya volvemos.